Vamos con nuestro primer tema del día. ¿Se imaginan tener el privilegio de abrir y contemplar algo que se cerró hace 3.600 años? Es lo que han vivido en más de una ocasión los responsables del proyecto Yehuti, una misión arqueológica hispano-egipcia destinada a excavar y restaurar una serie de tumbas ubicadas en la necrópolis de Dra Abu el Naga, en la región de Luxor. Llevan ya 13 campañas y fue la última, hace solo unos meses, donde descubrieron una gran cámara funeraria perteneciente a la dinastía XI hace 4.000 años. El proyecto Yehuti es una misión arqueológica hispano-egipcia dirigida por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Manuel Galán. Desde el año 2002, esta misión realiza excavaciones en Egipto, concretamente en la necrópolis de Dra Abu el Naga, situada en la orilla oeste de la antigua Tebas, en la región de Luxor. El trabajo principal del proyecto es estudiar y restaurar las capillas y tumbas de Yehuti, un poderoso noble de la corte de la primera mujer faraón, la reina Hatshepsut, que vivió hacia el año 1480 a.C., y también las de Eri, otro dignatario, que vivió medio siglo antes. A lo largo de estos 13 años de excavaciones, las buenas noticias para la egiptología no han cesado. La última, el reciente descubrimiento de una gran cámara funeraria subterránea perteneciente a la dinastía XI del Antiguo Egipto, es decir, hace ahora 4.000 años. La disposición de la galería y la enorme cantidad de restos humanos y vasijas de cerámica que la cubren datan, sin embargo, de la dinastía XVII, lo que parece indicar que la tumba fue reutilizada en aquella época. Desde 2002, el yacimiento excavado por el proyecto Yehuti ha sacado a la luz un enorme potencial arqueológico, plasmado en grandes hallazgos, con momentos inolvidables para la egiptología, como este de febrero de 2008, cuando los científicos españoles descubrieron un enterramiento intacto, lo que les supuso el privilegio de abrir un ataúd cerrado hace 4.000 años. En esta misma campaña de 2014, los investigadores han hallado bajo la arena de Egipto un enterramiento intacto de la dinastía XVII, correspondiente al año 1600 a.C., que incluía un ataúd pintado en perfecto estado de conservación. Otro pequeño testimonio de una civilización fascinante de la que aún queda mucho por descubrir. De todo ello vamos a hablar precisamente con José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, arqueólogo, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y saludamos también a Pía Rodríguez Frade, restauradora de material arqueológico, que forma parte de ese proyecto, el proyecto Yehuti, desde 2005, donde desarrolla trabajos de conservación del material procedente de las excavaciones. Bienvenida al programa también, Pía. Bueno, antes que nada, enhorabuena a los dos por este nuevo descubrimiento. Les veíamos en acción, José Manuel, pues cuando le podemos ver descendiendo galerías, moviéndose por esos estrechos pasadizos, y también a pie con esos objetos milenarios, nos vienen a la mente muchísimas películas de aventuras, como las de Indiana, La momia, y sin embargo imaginamos que la excavación es solo una parte muy pequeña, ¿no?, de su trabajo. Sí, nosotros en realidad excavamos solo 6 semanas al año, en los meses de enero y febrero, y el resto del año lo dedicamos a estudiar lo que hemos encontrado, traducir las inscripciones, fechar los objetos y preparar la publicación científica, que es el objetivo final del proyecto, que es un proyecto científico. En realidad, digamos, la parte emocionante solo son 6 semanas muy intensas, de mucho trabajo. El equipo es bastante grande, somos unos 20 especialistas, a los que se nos suman 100 trabajadores egipcios, es decir, es un equipo grande, y son 24 horas sin parar, ¿no? Pero en esas 6 semanas conseguimos obtener material para el resto del año. Tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser enero y febrero. Bueno, es porque en Luxor hace mucho calor. Ya a finales de la campaña, a finales de febrero, se nota mucho el cambio de temperatura, y hay un trabajo intenso a casi 40 grados, pues se hace más complicado, ¿no? Entonces, por eso las excavaciones las hacemos en enero y febrero. Pía, cuéntenos. Bueno, pues
mi trabajo no tiene esa emoción del pozo, ¿no? Yo tengo una jaima instalada a pie de la excavación porque mi trabajo como restauradora es la conservación del material procedente de la excavación, que luego hay otros 2 restauradores que están en la tumba. Entonces a mí me llegan los objetos, que es un trabajo pues muy apasionante, pero que no deja de tener una responsabilidad muy grande, lo cual muchas veces te da un cierto miedo, ¿no? Porque tienes un objeto que ha estado enterrado 1000, 2000, 3000 años y de repente es tu responsabilidad conservarlo, limpiarlo para que lo puedan documentar, almacenarlo bien para que se pueda conservar, claro, el mayor tiempo posible. O sea, lo que es verdad es que la arqueología es una actividad, digamos, destructiva, ¿no? Y los objetos están mejor enterrados. El problema para los objetos se comienza cuando los desentierras y empiezan a sufrir pues, los cambios de temperatura, de humedad, y es donde entran en juego los conservadores para, digamos, minimizar el daño que sufre el objeto una vez desenterrado, ¿no? Por eso es muy, muy importante tener un equipo de conservadores a pie de excavación. Esos son una parte esencial del proyecto. Para situar a nuestros espectadores, ¿en qué lugar exacto de Egipto se ubica la tumba de Yehuti? Bueno, Luxor está a 600 kilómetros al sur del Cairo. Para los egipcios eso es el sur. Y la mayor parte del asentamiento antiguo y moderno está en la orilla oriental, y las necrópolis con los monumentos funerarios están en la orilla occidental, por donde se pone el sol. Los egipcios creían que el difunto debe unirse al sol cuando toca el horizonte, cuando se pone al atardecer, surcar el inframundo por la noche y volver a renacer a la mañana siguiente. Por eso las tumbas se encuentran en la orilla occidental, ¿no? Y la necrópolis de la antigua Tebas es muy extensa, de unos 3 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, y Drabuelnaga es una pequeña colina que está justo en el extremo norte, ¿no? Es una colina que tuvo mucha importancia en el siglo XIX. Arqueólogos, los primeros arqueólogos egiptólogos hicieron grandes hallazgos en esta colina, reyes de la dinastía XVII, pero por distintas razones cayó en el olvido, ¿no? Y solo hace unos pocos años equipos europeos y egipcios hemos comenzado a reexcavar esta colina, y se ha convertido en uno de los lugares con mayor potencial de la arqueología en Egipto, ¿no? ¿Quién era Yehuti? Bueno, Yehuti debió ser un personaje singular. Era el supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que ejerció de faraona en el antiguo Egipto, y que además coincide con el momento en el que Egipto empieza a construir su imperio, es decir, empieza a tener relaciones constantes con Siria, Palestina al norte, con Nubia al sur, y como hizo la reina Isabel la Católica en su momento, mandó una expedición comercial al lugar de donde se obtenían las materias primas, ¿no? En eso se parece Hatshepsut a Isabel, curiosamente, ¿no? Y Yehuti, como supervisor del tesoro, era el encargado de anotar por escrito todo lo que llegó del Nuevo Mundo, del Punt para los egipcios, en el año 1470 a.C. Además de supervisor del tesoro, que es un cargo administrativo burocrático, y Yehuti debía ser un poco ladronzuelo, también es verdad, él además era intelectual, ¿no? Y la tumba, su monumento funerario, lo decora con inscripciones, escenas en relieve que nos hablan de la vida cotidiana, de las creencias religiosas, de las prácticas funerarias, y él, como escriba, lo peculiar de su tumba es que las inscripciones están digamos, compuestas con mucho cuidado, con mucha atención a las letras, ¿no? Era un gran escriba, ¿no? Además de burócrata, era un gran escritor, ¿no? Y su tumba así lo refleja, ¿no? Por eso es una suerte pues trabajar en ella, restaurarla, documentarlo, porque es un monumento a las letras escritas. Un monumento que habla, ¿no? Solo con su presencia y todo lo que le rodea, ¿no? Claro, los monumentos, no solo la tumba de Yehuti, el templo de Karnak, de Luxor, son en realidad libros abiertos. Las columnas, las paredes están enteramente escritas, con textos que se leen y que nos hablan de personas reales, de sus creencias, de sus deseos, de sus miedos, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Estamos hurgando en la historia social en general, y luego en particular, que a mí es lo que me gusta, de la vida de un personaje que vivió hace tantos años, pero que a pesar de la distancia temporal y espacial que nos separa de él, se convierte en un personaje muy cercano, muy humano, con sus vicios, sus problemas, sus virtudes. ¿Y qué os llevó en un momento determinado a excavar esa zona? Porque hay veces que son casualidades, hay veces que que estás pendiente de un permiso, hay veces que no todo es como uno, ¿no?, quisiera, ¿no?
Bueno, cuando yo comencé el proyecto por el año 2000, iba a decir antes de Cristo, pero no, el 2000 de esta época, en realidad yo iba buscando un monumento que tuviera información escrita. Mi tesis doctoral va sobre el Imperio egipcio y sobre inscripciones. Entonces iba buscando una tumba que tuviera que ver con el Imperio egipcio, pero que tuviera chicha escrita. Y al llegar a la tumba de Yehuti, pues realmente me di cuenta que esa era la tumba donde había que trabajar. La tumba ya se había descubierto, uno de los primeros en entrar fue Champollion y después, años después, un egiptólogo importante que es Carl Richard Lepsius a mediados del siglo XIX, pero por distintas razones, por problemas de conservación, ningún egiptólogo se había aventurado a investigarla, ¿no? Porque hay escombros que caen dentro, hay unos agujeros y es complicado. Y la mayoría de los egiptólogos que pasaron antes por ahí pues tuvieron miedo de manipular esos escombros. Nosotros tuvimos un poco la inocencia y la temeridad de arriesgarnos y bueno, conseguimos solucionar el problema de los escombros, excavar la tumba, llegar al pozo funerario de Yehuti, bajar hasta su cámara sepulcral. Y ha sido pues todo una sorpresa tras sorpresa y un éxito tras éxito, porque la cámara sepulcral de Yehuti, como nos puede contar también bien Pía, está enteramente decorada con el libro de los muertos, está enteramente escrita, las paredes y el techo, con pasajes que supuestamente le van a dar a Yehuti la posibilidad de alcanzar la vida eterna en el más allá, ¿no? A Pía la veíamos en las imágenes limpiando con muchísimo cuidado ese ataúd que nadie antes había tocado en los últimos 3.600 años. ¿En qué consiste esa responsabilidad o ese trabajo? Uno tiene que ir muy rápido, ¿no?, con la mente al mismo tiempo. Hombre, hay objetos como es el ataúd este de Neb o el otro que ha salido de Iker que han requerido más tiempo. Normalmente los trabajos con objetos pequeños van relativamente rápidos, ¿no? Pero hay objetos que tardamos varias campañas en restaurarlos y entonces nosotros, más que ver un ataúd de la dinastía XVII, ves madera con policromía que se descascarilla, que se cae y entonces es eso, ver cómo lo fijas, sobre todo pensando que no estás trabajando en un museo, ¿no? Que estás allí en mitad de Egipto, in situ, con las condiciones y el tiempo que tienes y el material que tienes, ¿no? No puedes decir, me falta no sé qué, me acerco y lo traigo mañana, ¿no? Y luego que lo tienes que hacer. ¿Y qué es lo que más seduce como restauradora? ¿La belleza de la obra que uno tiene entre sus manos, la antigüedad, la responsabilidad de ser la persona que en algún momento, quizá en la historia, ¿no?, esos faraones o esas faraonas destinaron su mensaje? Yo la verdad es que pienso mucho en cómo están hechas las piezas, ¿no? Veo el ataúd, que muchas veces se ve el tronco de madera con las marcas, ¿no?, de tallarlo. Ves las pinceladas, o a veces una huella digital, ¿no? Ver esa cosa humana a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque como que te acerca. Más allá de la fascinación, uno tiene que saber mantenerse. Al ver las cosas desde tan cerca, porque un restaurador trabajas muy de cerca, entonces ves cosas que a lo mejor a un egiptólogo se le puede pasar en ese primer momento del descubrimiento. Y en ese saber ver, porque claro, cuando ves las imágenes, ahí ves pues trocitos de piedra, en las excavaciones también hay cantidad de uno que no sabe nada puede pensar que son ruinas, ¿no? Y otro está con los ojos como platos, ¿no? ¿Cómo se puede intentar estar en su sitio? Bueno, en realidad, digamos, una excavación es como si fuera la escena de un crimen, ¿no? Y nosotros lo que vamos es recogiendo información que nos pueda ayudar a recomponer o a reconstruir lo que ha sucedido, ¿no? Y cómo han llegado las cosas al estado en las que tú te encuentras, ¿no? Entonces, lo mismo que contaba antes Pía, que la restauración conlleva mucha responsabilidad, también los arqueólogos, cuando vamos excavando, vamos, digamos, destruyendo pruebas. No puedes darle al rewind, volver marcha atrás. Y tienes que tener mucho cuidado en documentarlo todo bien para luego, cuando lo estudias, poder avanzar una hipótesis de qué es lo que puede haber ocurrido. Y lo que ocurre es que ahí los pequeños detalles o las cosas pequeñas que a lo mejor parecen insignificantes pueden ser las que te den la pista sobre una datación o sobre la época cuando una tumba se ha robado o cuando una tumba se ha reutilizado. O, por ejemplo, a lo mejor una tumba robada del primer ocupante no queda nada,
salvo una pequeña astilla de su ataúd, ¿no? Y esa pequeña astilla te puede decir de qué época era el primer ocupante, qué tipo de ataúd tenía, y entonces es una especie de juego de reconstruir lo que ha pasado con las pruebas que te dan, ¿no? ¿Y qué otros especialistas incluye una misión arqueológica como la vuestra? Bueno, pues además de los conservadores, que en el caso concreto del proyecto Yehuti tenemos 3 conservadores españoles, a los que se suman 3 conservadores egipcios. Luego tenemos, por supuesto, arquitectos, 3 arquitectos, tenemos un fotógrafo, pero también, como las tumbas están excavadas en la roca de la montaña, tenemos geólogos del Museo de Ciencias Naturales del CSIC que colaboran con nosotros. También para estudiar las maderas hay paleobotánicos que ayudan a identificar las maderas y las plantas que formaban parte del ajuar funerario. Luego hay las personas que estudian los restos humanos, los antropólogos físicos y los paleopatólogos, que estudian las enfermedades que pueden verse en los cuerpos, ¿no? Lo bonito de un yacimiento arqueológico es que se convierte en un laboratorio multidisciplinar, ¿no? Y enlazando con una cosa que decía antes Pía, lo bonito es que cada uno de nosotros ve los objetos con distintos ojos, ¿no? Y hay veces, yo como egiptólogo, pues eso, veo un ataúd de la dinastía XVII, leo la inscripción, pero luego viene Pía, me cuenta cómo se ha hecho la pintura, que si tiene una capa de preparación entre la pintura y la madera. Luego a lo mejor los antropólogos físicos ven la momia y te cuentan sobre la edad en la que murió, su posible causa de muerte, la forma en que se ha momificado. El geólogo te da la información sobre la cámara sepulcral. Es decir, cada uno ve las cosas de una forma y la suma de todos es lo que hace avanzar la ciencia y lo que hace el trabajo bonito, ¿no? Pía, cuéntenos, además de todos estos especialistas que le van preguntando, que le van consultando cosas, ¿sabemos, por ejemplo, cuántas expediciones arqueológicas pueden estar trabajando al mismo tiempo en Egipto? Pues españolas debe haber como unas 10, y yo extranjeras, la verdad es que no lo sé, pero hay muchas, porque incluso en el hotel donde vivimos nosotros allí, compartimos el hotel al mismo tiempo, varias misiones, ahí están los belgas, un grupo alemán también, pero luego hay americanos, yo cuántos no lo sé, pero... Sí, lo bonito de Luxor es que es como el ojo del huracán de la arqueología en Egipto, ¿no? Y coincidimos misiones de muchos países, ¿no? Porque la riqueza arqueológica de Luxor es enorme y eso también lo hace muy bonito, ¿no? Nos llevamos todos muy bien, intercambiamos información, a veces hacemos fiestas juntos y es realmente sentirte en el centro de la investigación científica en egiptología, ¿no? Lo que Pía nos puede contar, que es yo creo que también un aspecto importante del proyecto, es que algunas de las piezas que han pasado por sus manos, que hemos restaurado, hemos descubierto y luego hemos restaurado, están ahora en los museos. Tenemos en el Museo de Luxor 5 conjuntos de piezas que Pía nos puede contar que son para estar orgullosos. Hombre, pues una de ellas es el ataúd de Iker, el ataúd de la dinastía XI, que bueno, para mí es bastante especial porque trabajamos con él durante 3 años, entonces lo pudimos desmontar entero, trabajar con cada tablón que formaba el ataúd, y entonces pudimos documentar cómo está tallada la madera, los ensambles, las espigas, de qué madera estaba hecho, cómo es la policromía, ¿no? Cómo está hecha. Entonces, claro, durante 3 años ya es como uno más. Entonces Iker está en el museo con su ajuar funerario, era un arquero y tenía un conjunto de flechas y luego encima de la momia tenía unos bastones y unos arcos. Entonces todo el conjunto está en el museo de Luxor. Ese es el destino final, los museos, de todas esas piezas que pasan por sus manos. Bueno, ojalá. El ataúd de Neb también, hay piezas que se lo merecen porque son únicas. Desgraciadamente no todo puede ir a los museos porque es que la cantidad de objetos que salen, de la excavación en una campaña son muchísimos, pero un año sí que salió otro conjunto muy interesante que fueron ramos de flores, que es bastante especial. O sea, era un conjunto de 40 ramos de flores y entonces ahora el año pasado los llevamos al museo, no todos, pero una representación porque están con su atadito y entonces es muy espectacular.
¿Se quedan en Egipto? Sí, nada se trae a España. Antiguamente sí que había un porcentaje que se podía traer, pero hay una ley, no sé bien de qué año, que ya impide que el material se traiga. Todo se queda allí. Bueno, lo bonito es, digamos, todo el proceso, ¿no? El descubrimiento, la restauración y luego llevarlo al museo, ¿no? Que es, como dice Pía, el lugar idóneo, ¿no? Y eso es, digamos, como director del proyecto, parte de mi función es negociar con las autoridades egipcias para que a los objetos más sobresalientes les hagan un hueco los museos, ¿no? No todas las misiones tienen objetos en los museos, ¿no? Y nosotros, por distintas razones, pues tenemos ya 5 conjuntos, el ataúd que ha dicho Pía y los ramos de flores, pero también una tabla preciosa que documenta muy bien cómo se aprendía a escribir y a dibujar, o los pendientes de oro de Yehuti, o un lino que tiene la fecha de confección, ¿no? Que dice año 2 del reinado de Amenhotep II, es cuando o sea, tener una pieza de tela con la fecha de producción es bastante peculiar. Y la verdad es que es una suerte, porque la arqueología tiene también su parte de suerte, pero también un compromiso un poco con la conservación del patrimonio y con tratar de compartirlo con los demás lo más posible, ¿no? Pues un placer tener con nosotros hoy a José Manuel Galán y a Pía Rodríguez Frade compartiendo sus experiencias y sus vivencias con estos descubrimientos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias.